sintonizarnos y anticipar, aprender del Señor esta mañana con nosotros. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor a este estudio. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu preciosa presencia, Señor, para darte gracias. Gracias, Padre, porque te ha placido, Señor, que nos reunamos para hablar de ti, aprender de ti, Señor, escudriñar tus escrituras, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, Señor. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor. Límpianos cada día más, Señor, de nuestra maldad y pon en nosotros un corazón recto, Señor, que busque agradarte, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Te damos gracias, Santo Espíritu, por dejarnos la palabra de verdad. La verdad nos hace libres, Señor, y te damos gracias porque tú peleas nuestras batallas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la victoria en nuestras vidas, Señor, la esperanza, Señor, y eres el Dios de las promesas, Señor. Tú nunca fallas, eres fiel y te damos toda la gloria, todas las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana continuamos con nuestra clase de enfrentando las batallas espirituales y terminamos la semana pasada la clase de cómo nos ataca Satanás, ¿verdad? En esta mañana vamos a estudiar dónde se libran las batallas espirituales, dónde, ¿verdad? A veces tenemos la idea que es durante las tentaciones que estamos siendo atacados, ¿verdad? Pero vamos a ver bíblicamente en dónde se está librando la batalla espiritual, ¿verdad? Ya hemos visto que el enemigo tiene varias tácticas, pero antes de hacer un resumen de las últimas 3 tácticas que hemos estudiado, vamos a ver el versículo de memorización de esta mañana. Y para eso les invito a abrir en sus Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pablo escribiendo a los hermanos en la iglesia a los corintios o en Corinto, les dice lo siguiente. 2 Corintios, capítulo 10, 4, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuevamente, ese es pequeñito versículo, pero muy poderoso para memorizarlo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no luchamos con pistolas, con cuchillos, con palos, esas no son nuestras armas, sino que son nuestras armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En las próximas clases, si el Señor lo permite, vamos a explicar en qué consisten estas fortalezas que a veces se mencionan, ¿verdad? Y vamos a ver que de acuerdo al contexto, todo tiene que ver con nuestra manera de pensar, falsas doctrinas, falsas interpretaciones, falsos caminos que tenemos en nuestra manera de vivir y que los aceptamos como correctos y se hacen hábitos y no rompemos con esas costumbres que Dios no quiere que tengamos, ¿verdad? Entonces, hemos visto hasta ahorita 3 tácticas que usa el enemigo para atacarnos. Una es nuestra propia concupiscencia, nuestra carne, nuestros deseos internos. Él va a usar eso, nuestras pasiones pasadas, para tratar de desviarnos, tratar de que no sigamos la voluntad del Señor, nuestra carne. Segundo, vimos que Él usa la confusión, trata de torcer las escrituras. A veces usa parte de un versículo o parte de un capítulo para torcerlo y confundir. Por eso es bien cierto que una media verdad es una mentira, ¿verdad? Porque no se da toda la verdad y Él es muy experto. Precisamente esta semana, porque a veces varios de ustedes me hacen preguntas y me mandan a estudiar, ¿verdad? Porque tienen cosas muy interesantes, ¿verdad? Dudas y es bueno, ¿verdad? Escudriñar y aprender, ¿verdad? Y una hermana me
me preguntó acerca del castigo eterno, si había suficiente evidencia bíblica para hablar de un castigo eterno o si en realidad el castigo es morir, ¿verdad? Y ahí entran asuntos de que si el alma o el espíritu es eterno o no, ¿verdad? Entonces, haciendo un estudio me llamaba la atención que mucha gente que tiene diferentes doctrinas, ¿verdad?, que no se basan en la palabra, muchas veces usan un versículo y de ahí empiezan a dar su doctrina, ¿verdad? A veces es como la táctica de Satanás, torcer, usar un poquito de verdad, pero torcerla para engañar, y esa es una táctica muy conocida de él. La otra táctica que estudiamos la semana pasada que usa Satanás muy común es el uso de falsos maestros o falsos profetas, ¿verdad? Que traen enseñanzas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso vimos como son más inclinados, la semana pasada estudiamos esto, cómo son más inclinados a lo que se ve, ¿verdad? Quieren hacer milagros, echar fuera demonios y ¿cuál era el otro? Profecías, ¿verdad? Dice, algún día le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y el Señor les va a decir, no los conocí, no sé quiénes son, no me siguieron a mí, y seguían sus propias inclinaciones. Ahora, no con esto decimos que el Señor no hace milagros o que el Señor no puede liberar a alguien. Obviamente Él lo liberta, la verdad hace libre a la persona. No es el grito o la fuerza con que hacemos, sino, y eso lo vamos a estudiar, se liberta a la gente. El Señor usa la mente para libertar a la gente, ¿verdad? Con la verdad. Y ese es nuestro primer propósito, ¿verdad? Dar el Evangelio para que la gente pueda ser sanada, para que la gente pueda ser libertada cuando se da la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Bueno, hoy vamos a ver otra área, la número 4, donde el enemigo se enfoca y en donde se libran estas batallas espirituales en nuestra vida. Y todas estas tácticas mencionadas anteriormente se van a centrar en esta área que vamos a ver hoy. Las peleas se van a dar en el área que vamos a estudiar hoy. ¿Dónde se libran las batallas? La respuesta es en nuestra mente. En nuestra mente se va a enfrentar uno con el enemigo, ¿verdad? En nuestros pensamientos, ¿verdad? Es muy interesante. Me llama mucho eso la atención porque a veces pensamos que, como dije anteriormente, que la tentación es el momento de la batalla, pero lo que nosotros creamos, ahí es donde ya se perdió o se ganó la batalla. Por ejemplo, si usted cree que es correcto, por ejemplo, desquitarse con alguien, usted dice, yo no me dejo de nadie, el que se mete conmigo, el que me busca me encuentra, ¿verdad? Hay gente que dice, es el que me busca, ya esa es su filosofía, esa es su doctrina, ese es su andarivel, así va a andar. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y le dice, oiga, disculpe, yo estaba primero en la fila, ¿verdad? Eso no es tentación, porque usted ya va a responder a lo que ya tenía. Cuando se presenta la oportunidad, si usted cree así, va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, no te metas conmigo, y va a pelear, va a haber una reacción, porque ya en su mente ya está determinado desde antes su creencia, su fe, su doctrina, su manera de pensar va a determinar cómo va a reaccionar, ¿verdad? Entonces, esa oportunidad no fue una tentación, fue simple y llanamente eso, una oportunidad de demostrar lo que usted ya cree en su corazón y en su mente. Y eso abarca con todo, desde nuestra manera de tratar a la gente. Si uno se cree más que otros,
lo va a demostrar en la manera cuando uno se expresa hacia otros, cómo los trata, ¿verdad? Y las circunstancias nomás van a ser oportunidades para demostrar lo que ya tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? No es que fue una tentación, nomás sirvió para demostrar qué es lo que ya la batalla se libró desde antes en su mente. Por eso el Señor en el Getsemaní, ¿se acuerda? Mucha gente ve la cruz como la lucha máxima. La lucha máxima se dio en el Getsemaní, cuando el Señor le estaba diciendo, si es posible que pase esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? En el momento que Él determina y dice, voy a hacer tu voluntad, sea lo que sea, ya ganó la victoria, ¿verdad? Ya estaba resuelto, ya estaba definido, ya estaba terminado su decisión en cuanto a lo que Él iba a hacer. Igual en nuestra vida, qué tenemos en la mente va a determinar cómo reaccionamos. Ahora, en otras palabras, antes de que decidamos ofender a Dios y ceder a una tentación carnal de nuestra inclinación o deseos internos, tendrán que pasar por la mente. Esos deseos, antes de que los hagamos, van a tener que pasar, ¿verdad? Esas tentaciones carnales. Toda tergiversación de la palabra de Dios hecha por el enemigo, él querrá pasar primero por nuestra mente. Toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, toda corrupción de la palabra, él va a querer infundirla en nuestros pensamientos. Todo falso profeta o maestro mentiroso procurará infiltrar sus doctrinas en nuestra mente. O sea, todas las tácticas que hemos visto anteriormente, todo se va a centrar en el campo de batalla que va a ser nuestra manera de pensar. Estamos aquí en 2 Corintios capítulo 10. Vamos a ver ahora los versículos desde el 3 hasta el 5, porque ya tenemos el versículo 4 como nuestro versículo de memorización, pero vamos a leer el contexto. Dice la palabra del Señor desde el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, físicamente, ¿verdad? No militamos según la carne, no luchamos físicamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 nos dice cuáles son esas fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ven, las fortalezas son argumentos de altivez en contra del conocimiento de Dios, en contra del conocimiento de Jesús, que se dan en la mente. Y dice el Señor, aten todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesús, ¿verdad? Cualquier cosa, falsa doctrina, obediencia al Señor, no dar cabida a esos ataques, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Me gusta, un predicador hace unos meses atrás explicaba en el griego cuando se dice eso de que uno dice llevando cautivo, esa palabra que así se ha traducido en el español, el versículo, llevando cautivo todo pensamiento. En el griego la idea es de cuando hay una lucha entre un gladiador, en esos tiempos luchaban, ¿verdad? A muerte, ¿verdad? Y la idea era como en la lucha libre, ¿no? Cuando alguien agarra al contrincante, lo tumba de una manera que lo imposibilita, ¿verdad? Y inmediatamente lo mataban, ¿verdad? El llevar cautivo el pensamiento es no estar coqueteando con la idea, ¿verdad? A veces, porque mientras más uno le da cabida al pensamiento de maldad, al argumento negativo en contra de Dios, más posibilidades de perder tiene. Al enemigo hay que matarlo de un solo, ¿verdad? Así, esa es la idea. Lleva cautivo, tumba al enemigo, clávale la espada, córtale la cabeza de un solo, lleva cautivo ese pensamiento inmediatamente a la obediencia. Que tengo esta tentación en mi mente de, por ejemplo, no darle al Señor lo que Él se merece. No le voy a dedicar tiempo, o porque estoy ocupada, tengo que lavar la ropa, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo, ¿verdad? Empieza ahí está la batalla. Dios
requiere que se lo adore en nuestro tiempo. O no, pero el pensamiento contrario viene y dice, yo estoy ocupado, tengo que hacer esto. Agarra ese pensamiento, túmbalo y dile, no, primero es Dios. Primero es el Señor y todas las cosas se me van a añadir, ¿verdad? Cuando uno le da primero al Señor, el Señor multiplica nuestras habilidades, multiplica el tiempo y nos rinde todo, ¿verdad? Porque hacemos prioridad de lo que es importante, ¿verdad? Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y en cualquier otra circunstancia. Nuestras emociones, ¿verdad? Tenemos a veces tendencias a preocuparnos, llenarnos de temor, de inseguridades, de angustias. Lleva esos pensamientos. ¿Quién es mi Dios? Mi Dios no me falla, Él es fiel. Tengo el Espíritu del Señor en mí, que es más poderoso que cualquier cosa. Tumba al enemigo, agárralo, túmbalo a ese pensamiento y córtale la cabeza de un solo. Muy interesante. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra responsabilidad como creyentes es hacer eso, ¿verdad? Ese es el verdadero, el creyente se deriva a la palabra, no cree, ¿verdad? Va a confiar en la palabra del Señor y va cualquier circunstancia, y ahí nos damos cuenta cuánta lucha espiritual tenemos. A veces estamos pensando en una lucha espiritual que se nos va a aparecer alguien que va a torcer la cabeza, ¿verdad? Que va a echar espuma por la boca, así no es la cosa. Las luchas espirituales están lidiando cada momento que tomamos decisiones. Cada momento que tomamos un paso para obedecer al Señor, viene un pensamiento que es contra la voluntad de Dios. Cada momento, cada distracción que viene, cuando uno se pone a orar, cuando uno se pone a leer las Escrituras, entran los pensamientos. Tienes hambre. Oh, no has ido al baño, te tienes que bañar, ¿verdad? Todos los pensamientos. Y el Señor dice, no, ata esos pensamientos, llévalos cautivos a la obediencia al Señor. Ahí nos vamos a dar cuenta cuántas veces el enemigo lucha contra nosotros en nuestra mente, ¿verdad? Cuántas veces a diario, desde que nos levantamos, las decisiones que tenemos que tomar. Y como creyentes tenemos la responsabilidad de seguir esta recomendación del Señor, ¿verdad? Dice, es allí donde la batalla es ganada o perdida, en nuestros pensamientos. Pero somos más que vencedores, gracias al Señor, si solo pusiéramos en práctica este versículo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. Jamás el enemigo podría infundir ni temor, ni confusión, ni angustia, ni desaliento, porque responderíamos con fe en Dios y en su palabra en nuestros pensamientos. Es un ejercicio, estamos constantemente dependiendo y creyendo lo que el Señor dice, ¿verdad? Y muchas veces el enemigo usa mentiras, siempre las usa, mentiras para inquietarnos. Por eso en inglés la palabra temor es una palabra de 4 letras, fear, F-E-A-R, y le han puesto un significado a cada letra. F, falsa, E, evidencia, A, apareciendo real. Esas son las mentiras de Satanás. Hace que las evidencias falsas, pone evidencias falsas para que aparezca como que es verdad. A veces nos sentimos solos, decimos, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, nadie me aprecia. ¿Es eso, verdad? Dios nos quiere, Dios nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Nos aprecia grandemente. O sea que responder a las mentiras de Satanás, a esas falsas evidencias apareciendo real, con la verdad de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que por eso dice que respondamos al Señor con la fe en su palabra, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Satanás conoce el valor de controlar la mente. No hay otro factor que tenga más efecto en cómo respondemos a Dios. En otras palabras, lo que creamos afectará nuestra conducta y nuestra reacción, como lo hemos demostrado.
Lo que usted crea va a determinar cómo reacciona. Por eso, cuando uno ve a una persona que no vive de acuerdo a la palabra del Señor, es posiblemente porque no cree en la palabra del Señor. Porque si la creyera, viviera como el Señor espera, ¿verdad? Es la reacción como nosotros respondemos, es una evidencia de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pablo entendía esto y usó en sus escritos palabras como mente, entendimiento, conocimiento, más de 100 veces en sus escritos. Esa estadística nos la dan los hermanos del estudio que acá, nuestros hermanos John Franklin y Chuck Lawless, que escribieron este libro, Guerra Espiritual. Yo personalmente no he contado las 100 veces que dice que usa la palabra mente, entendimiento, conocimiento, pero desde que ellos lo mencionan voy a empezar a marcar. Cada vez en las cartas de Pablo, son cartas, imagínense ustedes escribiendo una carta a un familiar, a un amigo, y que en sus cartas más de 100 veces ponga la palabra mente, conocimiento, entendimiento. Es que él entendía la importancia de la mente en la aplicación de nuestro diario vivir. Ahora, más de 100 veces Pablo advirtió, animó, amonestó y aconsejó acerca de la mente. Imagínense, él estaba enseñando a los hermanos muchas cosas acerca de la mente, y eso lo vamos a ver más adelante. Vio la mente como algo tan significativo. Miren, escuchen esto, que más del 40% de sus oraciones intercesoras, cuando él oraba por otros en la iglesia, eran peticiones para que Dios impactara la función de la mente. Mire qué bonito para nosotros aprender a orar también, ¿verdad? Cuando oremos por otros, oremos para que Dios impacte la mente de la persona, porque ahí es donde la persona va a conocer la verdad en su mente. 40% oraciones intercesoras de Pablo pedía que Dios impactara la función de la mente de los hermanos en las diferentes iglesias. Vamos a ver Hechos 14:2 y ver el efecto que produce Satanás en la mente de los que no creen. Porque así como Dios impacta la mente de los que creen, Satanás también puede impactar la mente de los incrédulos. Cuando alguien no cree, van a haber reacciones a su incredulidad. Y asimismo, el que cree va a reaccionar en su vida, se va a ver lo que cree en su mente. Hechos 14:2 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Ven? La incredulidad produjo en ellos una reacción negativa de andar promoviendo y corrompiendo a la gente en contra de los cristianos. Para usted que no cree en las Escrituras, su labor usada por Satanás siempre va a ser criticar a los creyentes. Va a encargarse de querer corromper los ánimos, de si hay alguien que se está queriendo acercar, decirle, no lo sigas, esos son unos hipócritas, ¿verdad? ¿Para qué te andas? Eso es para tontos, ¿verdad? Nosotros los intelectuales no creemos esas fábulas, ¿verdad? Satanás usa esa incredulidad para promover una reacción anticristianismo, ¿verdad? Corromper los ánimos en contra de los hermanos. En la carta de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, se nos habla de lo que hace Satanás en los incrédulos, en la mente de los incrédulos. Dice, en los cuales, en los incrédulos, el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se encarga de cegar
el entendimiento. Cuando alguien no quiere creer, ese corazón se hace duro, porque no cree, ¿verdad? Satanás les tapa la visión mental para poder captar la verdad, ¿verdad? Y dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, ¿verdad? El cual es la imagen de Dios. No van a aceptar a Jesús como Mesías, como Dios, no van a aceptar a Jesús como su Rey ni su Señor. La gloria de Cristo no les resplandece porque no creen. Ese es el trabajo de Satanás. Ahora, ahí mismo, en el capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 3, decía Pablo, y esta es una advertencia a los creyentes, no a los incrédulos. Dice, pero temo, decía Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, vuestra mente, 2 Corintios 11:3. Satanás puede extraviarnos, puede confundirnos en nuestra mente, en nuestros sentidos. Si leemos, les animo a que lean el capítulo 11 para que entendamos el contexto. El contexto de este extravío es las falsas doctrinas. Dice, Pablo expresa que existe la posibilidad de llegar a ser extraviados por engaño en nuestros sentidos, en nuestra mente. Esta exhortación es en relación a dar cabida, dar lugar a otro evangelio o creer en otro Jesús, diferente al que se nos presenta en las Escrituras, o aceptar otro espíritu. Veamos el versículo, estamos en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 11, en el contexto, versículo 3 y 4, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los está regañando a los hermanos en Corinto, ¿verdad? Han aceptado otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio. ¿Qué les pasa, verdad? Se están extraviando de la verdad que el Señor les ha revelado a través nuestro, ¿verdad? La enseñanza que aceptemos en cuanto al evangelio o Jesús o su espíritu, si no se apega o sigue las Escrituras, corromperá nuestra fidelidad, nuestra pureza y obediencia al Señor. Miren que el versículo 3 dice que los va a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Esa palabra fidelidad, la sincera fidelidad a Cristo, en otras versiones de la Biblia se traduce la palabra fidelidad como pureza o como simplicidad. Me gusta porque dice, si interpretamos, aceptamos esas otras traducciones, dice, el enemigo se va a preocupar de extraviarlos de la simplicidad del evangelio. Los va a querer confundir para que añadan cosas, cambien a Jesús, cambien el evangelio y cambien al Espíritu de Cristo. El Espíritu del Señor siempre glorifica a Cristo. Es su Espíritu, ¿verdad? Nuestro Espíritu habla de cómo somos nosotros. Y el Espíritu que se mueve en estos tiempos no glorifica al Señor, sino que se glorifica a los hombres, ¿verdad? Y hay que tener cuidado de no seguir otro espíritu, dice que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Cuando uno pone otro Salvador u otras inspiraciones, otras buenas noticias, otro evangelio, le quita la simplicidad del evangelio. El evangelio es simple, el Señor no nos complica. El evangelio es tan simple que un niño puede entenderlo. El niño lo acepta, lo entiende y lo acepta, un niño. A veces los adultos somos los que queremos añadir cosas, ¿verdad? El Señor dice claramente en su palabra, Jesús
es el único camino al cielo. Más simple que eso no hay. Jesús es el único camino. Y el ser humano añade, no, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer el otro y hay muchos salvadores. Dios dice, no, solo hay uno, Jesús. El Señor dice, cree en la palabra inspirada por mi espíritu. Cree en mi palabra. El ser humano dice, no, tiene que haber algo más. Eso no es suficiente. Tiene que haber una revelación especial, un movimiento, un sentimiento, un fuego, algo que se quiere sentir algo aparte. Pero el Señor es simple, dice, cree en mi palabra. Es todo. No se necesita más. El Señor nos dice, el Evangelio de Jesús es poder para salvación, ¿verdad? El Evangelio de Jesús es poder para salvación. Eso dice, simple. Pero el ser humano quiere, no, hay que inventarse programas de ayuda, tenemos que hacer el servicio divertido para los jóvenes, hay que hacer, queremos añadir cosas, pero el Señor dice, el poder está en mi palabra. ¿Verdad? Y ve cómo uno complica las cosas, pero el Señor, Pablo dice, si dejas que en tu mente entren confusiones, te vas a desviar de la simplicidad, de la pureza, de la fidelidad a Cristo. Te vas a confundir, ¿verdad? Por eso lo que sepamos acerca de esas tres cosas es básico para la salvación. Jesús, su Evangelio y su Espíritu. ¿Verdad? Jesús, el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo, que es el que nos hace nacer de nuevo, el que nos da vida nueva a través de la palabra del Señor. El enemigo te hace pensar que lo que dice y lo que da Dios no es suficiente. Siempre piensa en eso, en cualquier lucha mental que tenga, de cualquier circunstancia, desde lo espiritual, de la palabra, de la salvación, todas las doctrinas básicas, el enemigo va a decir, eso no es suficiente. Lo que dice Dios y lo que da Dios no es suficiente. Estos oyentes eran creyentes y habían aceptado originalmente el verdadero evangelio, pero en un momento de su vida cristiana cambiaron y el resultado fue desastroso. La consecuencia fueron vidas que no glorificaban a Dios, santos que vivían en pecado, creyentes en divisiones, en orgullo y necedad, fieles, descontrolados y desordenados en los servicios. Si leen Corintios, es un retrato de un creyente desviado, desenfocado en esos tres puntos, ¿verdad? Y su vida, la respuesta era una vida desastrosa, porque en su mente ya se había perdido la batalla. En el momento que Satanás cambió la mente de ellos por el engaño, cuando él cambió ese sistema de creencias, logró afectar el comportamiento y el testimonio de los hermanos. ¿Verdad? Es increíble. Al enemigo le gusta convertir las bendiciones en cargas en nuestro pensamiento. Él busca que nos sintamos insatisfechos. Miren esto y analícenlo en su vida, porque todos en algún momento vamos a estar quejándonos por alguna cuestión, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, Él dice de la bendición de la salvación. Dios nos da esa bendición, que es una correcta relación entre nosotros con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos da la bendición de poder amar a nuestro prójimo, algo que no puede hacer alguien sin Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo dice, el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Esas son bendiciones que Dios nos da. Pero el enemigo va a tratar de hacernos sentir insatisfechos con esas bendiciones, esas relaciones humanas. Por ejemplo, Dios nos da un trabajo. El enemigo consigue hacernos pensar mal de ese trabajo y quejarnos. Oh, está tanto sufrimiento, de cómo renegamos del trabajo, ¿verdad? Dios provee diariamente, nos da de comer, no nos hace falta nada. El enemigo nos hace pensar que no es suficiente, ¿verdad? Ay, si tengo una casa, quiero una más grande. Si no tengo, quiero una, ¿verdad? Es una insatisfacción, ¿verdad? Tenemos salud. Cuando tenemos salud, el enemigo hace pensar que nos hace falta algo más, ¿verdad? Salen unas arrugas y
No, dice, nos hace insatisfechos, ¿verdad? Unas canitas, ¿verdad? Dice, insatisfechos, ¿verdad? Son bendiciones porque tenemos pelo, ¿verdad? Ok, nos quejamos, ¿verdad? Salen las canas, hay gente que no tiene pelo, ¿verdad? Y nosotros, bueno, están blancas, pero tenemos, ¿verdad? Hay gente que, ok, se queja, tiene salud, oh, pero es que estoy gorda. Es bendición, ¿verdad? Hay abundancia, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay necesidad, ¿verdad? Son bendiciones, pero el enemigo siempre logra cambiar la bendición en carga, ¿verdad? Eso es un sufrimiento. ¿Alguna vez se ha visto haciendo mucho por Dios, supuestamente, pero sintiéndose vacío, frustrado, desanimado? Muy probable que ya el enemigo ha convertido esa bendición en carga. En lugar de enfocarse en Dios, se convierte en un compromiso tedioso, ¿verdad? Un costumbrismo, un legalismo, una imposición humana. Algo, ay, tengo que hacerlo porque si no se va a enojar el pastor, tengo que hacerlo porque si no me van a criticar los hermanos. Mala motivación, acá, en el pensamiento. Es una carga, ya no es una bendición, porque Satanás ha logrado cambiar nuestros pensamientos en lugar de enfocarlos a la obediencia a Cristo. Es una carga en lugar de bendición. Pero ¿por qué le interesa a Satanás tanto la mente? Vamos a ver 4 cosas rápidamente. ¿Por qué Satanás se enfoca en nuestra mente? Número 1, porque Dios cambia la vida a través de la mente. Dios cambia la vida de la gente a través de cómo entienden las cosas, cómo analizan las cosas. Dios cambia la vida a través de la mente. Notemos en los siguientes pasajes, se los voy a dar, después lo pueden leer con calma, cómo Jesús constantemente reprendía a sus discípulos por no entender la palabra. O su mensaje o sus enseñanzas. Mateo 15, 16 y 17 dice de la siguiente manera: Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Verdad? Aprovechó el Señor para dar una enseñanza acerca de lo que verdaderamente corrompe al ser humano. No, a veces pensamos en lo físico, ¿verdad? Y nos enfocamos solamente en eso, pero hay cosas espirituales que corrompen la vanidad, corrompe al ser humano, ¿verdad? Lo que el Señor nos pide que evitemos es lo que corrompe a nuestra mente, ¿verdad? Y el Señor les dice, no entienden, ¿verdad? Están sin entendimiento. Hoy mismo en Mateo 16, versículo 9, les decía, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Verdad? ¿No les ha bastado mis enseñanzas para entender mi fidelidad, entender mi veracidad? No entienden. Mateo 16, 11, ahí mismo, dice, ¿cómo es que no entendéis? ¿Verdad? Le está haciendo hincapié constante, todo está en su mente. No aceptan, no entienden. Que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos, hablando de la hipocresía. Eso dice, cuídense de la hipocresía, de aparentar mucha espiritualidad y belleza espiritual por fuera, cuando por dentro son, ¿verdad?, como sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de odio, de amargura, de envidia, ¿verdad?, de pleito, ¿verdad? El Señor dice, no entienden. No entienden. Marcos 4:13 les dijo el Señor, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Verdad? Cuando uno no entiende en lo sencillo, cuando el Señor explica, el método del Señor de enseñanza era muy ilustrativo, porque así cuando uno ve, aprende más fácilmente en la práctica. Era como un laboratorio. Cuando uno va a un laboratorio y pone en práctica lo que se le está enseñando, se queda en la mente mucho más, hace un impacto más fuerte. Y el Señor eso les decía, les enseñaba por parábolas para que aprendan, ¿verdad? La semilla
la palabra, ¿verdad? Los corazones son los terrenos, ¿verdad? Hay corazones duros, no penetra la semilla, el sol sale, lo quema, ¿no? Porque no entró, no profundizó. Hay otros que están en pedregales, ¿verdad? Entra la semilla, pero los afanes del mundo queman las raíces, ¿verdad? Está siendo muy ilustrativo. Y aún así, él les dice, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las otras? ¿Verdad? No había entendimiento en su mente. Pero Jesús buscó cambiar a sus discípulos a través de iluminándoles el entendimiento. Él convirtió cada circunstancia en una oportunidad de enseñar. Sabiendo Jesús que la mente es la puerta para la transformación del corazón. La mente es la puerta para la transformación del corazón. El Señor nunca perdió la oportunidad de enseñarles a sus discípulos. Entonces, ¿por qué le interesa la mente tanto a Satanás? Porque a través de la mente el Señor puede cambiar a la gente. ¿Por qué le interesa tanto la mente a Satanás? Porque la mente percibe la verdad y la voluntad de Dios. La mente es la que va a entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la verdad de Dios. Romanos 12:2, muy conocido el versículo, nos exhorta Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente va a entender cuál es la voluntad de Dios, pero uno tiene que transformar su mente, no conformarse a este mundo. Este mundo tiene un sistema de creencias, de influencia anticristo. Todo es contra Dios, contra Jesús. Y nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, no conformándonos a este mundo, sino conformándonos a Dios. Y así el Señor nos va a revelar su voluntad y su verdad. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad? Una vez escuché que un debate de dónde está el espíritu del humano. ¿Dónde está el espíritu? ¿Verdad? Cuando uno lo operan, le abren, ¿verdad? No se ve un aire que sale, ¿verdad? Muchos estudiosos afirman que el espíritu está en la mente, ¿verdad? Y por eso dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Ahí se va a determinar de dónde y a quién pertenecemos, ¿verdad? De quién somos y a quién pertenecemos. Renovaos, cambia. Lucas 24, 44 y 45 dice, el Señor les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La habilidad de entender la palabra de Dios viene de Dios mismo. Él nos ayuda a entender, Él abre el entendimiento de nuestra mente, ¿verdad? Dice, encontrar la voluntad en la palabra requiere nuestro deseo mental. Uno debe de querer encontrar la verdad, encontrar la voluntad del Señor, y también requiere un deseo de rendimiento a esa verdad que estamos descubriendo. Si yo llego a las Escrituras y yo ya sé lo que creo, y la leo y digo, no, pero yo creo así, entonces no estoy buscando la verdad. Quiero imponer mi creencia a la palabra. El Señor nos revela y nos abre el entendimiento cuando dejamos que su palabra sea la que tome control de nuestra mente. A veces tenemos ideas preconcebidas, tenemos malos entendimientos, malas interpretaciones, pero el Señor nos anima que dejemos que las Escrituras sean las mismas que se interpretan a sí mismas. No debemos tener la actitud de imposición de nuestros deseos sobre ella, sino más bien dejar que el Señor nos hable y nos enseñe.
Él es el que explica, Él es el que aclara, Él es el que ilumina nuestro entendimiento a través de su propia palabra, ya que ninguna porción de las Escrituras es de interpretación privada. Eso es fe verdadera, cuando uno cree con la mente y acepta la verdad con el corazón. Fe genuina, ¿verdad? Yo creo lo que me estás diciendo y lo practico, ¿verdad? Lo acepto, ¿verdad? No impongo mis deseos sobre esa verdad, sino que recibo la verdad del Señor y la aplico a mi vida, ¿verdad? Eso es fe en acción. Quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan, hermanos y hermanas, para hacer una recomendación espiritual sana, ¿verdad? No trate de encontrar respuestas a cualquier duda o inquietud teológica que usted tenga. No trate de encontrar respuestas al azar en el internet, ¿verdad? Porque en el navegador de internet, he comprobado esto personalmente, ¿verdad? Cuando uno busca una aclaración o alguna enseñanza, por lo general el motor de búsquedas en el internet le va a dar 10 opciones, que usted escoja 10 opciones, ¿verdad? De cualquier inquietud que usted haya puesto ahí, duda, ¿verdad? Por ejemplo, si usted pone, es el alma eterna, el espíritu vive por siempre, ¿verdad? 10 opciones le va a dar. De las 10 opciones de información por página que le da el internet, 9 de ellas, por lo general, van a ser erradas, si es que no son las 10, ¿verdad? O sea, la falsa doctrina y las falsas enseñanzas abundan en los medios de comunicación, ¿verdad? Ahora, noten que digo, no busquen al azar. Si usted sabe de una fuente fidedigna, una fuente confiable, obviamente es un recurso grandísimo. El internet da muchas... hay muy buena doctrina también, así que no lo haga así nomás por hacerlo, tiene que ser asegurado, ¿verdad? Normalmente el enemigo va a usar en esas 10 opciones, tal vez si pone la primera, va a tener un versículo y no se deje engañar nomás porque tiene un versículo de la palabra, no quiere decir que va a decirle toda la verdad. Está usando, a veces es como un anzuelo para engañar y que la gente diga, oh, sí, es bíblico, vámonos ahí. Y después empiezan a dar filosofías, empiezan a dar doctrinas humanas. Ahora, la verdad y la voluntad. Noten que es bonito, se pueden marcarlo como las 2 B de victoria. La verdad y la voluntad de Dios siempre se va a encontrar en su palabra. La verdad y la voluntad de Dios para nuestra vida va a estar en la palabra del Señor. Si hay algo que no entiende, busque al Señor primero. Su espíritu, el espíritu de Dios, es el que ilumina el entendimiento. Escudriñe, estudie las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesús. Eso dijo él, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Estúdienla. Jesús es el espíritu de la profecía. Él es la revelación. Encuentre a Jesús en la palabra y encontrará la verdad y la voluntad de Dios para su vida. Le estoy diciendo paz, ¿verdad? Esa es la señal de la paz. Voluntad y la verdad del Señor nos trae paz, ¿verdad? Ahora, Apocalipsis 19:10, apunten este versículo y si pueden memorizárselo. Está hablando Juan. Juan, el último apóstol en morir, él ve a un ángel y se postra a los pies de este ángel para adorarlo. Y el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El anunciar a Jesús es la profecía más segura y más permanente que podemos escuchar, ¿verdad? Es común ahora escuchar de muchos profetas modernos
Estos no hablan las palabras de Jesús ni anuncian a Jesús. Pónganle atención a los profetas modernos. No le van a hablar de las palabras de Jesús ni van a anunciar a Jesús. Por lo general, cuando hablan de profecía a la gente espera una descripción de lo que está por venir a su vida. Quieren escuchar algo, un tipo como de adivinación. No quieren escuchar la palabra de Jesús ni hablar de Jesús. Quieren algo, una anticipación de algo que está por suceder, como un presagio de males o bienes por agoreros. ¿Por qué? Porque Satanás dice a tu mente, la palabra de Dios no es suficiente. A la mente le está diciendo, la palabra de Dios no es suficiente, necesitas saber más, ¿verdad? Si le atinan, deben de ser de Dios. Eso dice Satanás a la mente, ¿verdad? Está trabajando. Esa es la tentación en el campo de batalla, que es la mente. No escuches a Dios nomás. Llénate con otras cosas. Nuestra labor es enseñar y anunciar a Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Para esto se anunció con anterioridad lo que se anunció. Todas las profecías se nos dieron para que creamos en Él una vez que Él cumpla todo lo que se habló de Él. Él es el Mesías. Nuestra labor no es hacer trabajo de psíquicos. A la gente le encanta eso, que se le revele el amor de su vida, que si va a ser rico, que se le revele que si lo están traicionando. Quiere saber el futuro inmediato cuando Dios nos da el futuro eterno. ¿De qué nos sirve saber si voy a tener dinero mañana o no? Casi uno siempre anda sin dinero de todas maneras. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Me sirve mejor, dicen las escrituras, ¿de qué nos sirve ganar el mundo? ¿De qué le sirve a usted si un psíquico le dice, te vas a sacar la lotería, si su alma se condena eternamente? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve encontrar a un hombre o una mujer súper hermosas o hermosos que no tienen al Señor y vivir una vida amargada? ¿De qué le sirve? Ganar el mundo y perder su alma, ¿verdad? Pero Satanás trabaja con nuestra mente. Eso es más importante, que te digan el futuro inmediato y no pongas atención al futuro eterno. No es suficiente. La Escritura profetizó que la gente tendría comezón de oír fábulas y mitos. Eso es tan interesante. La misma palabra nos dice que habrían gente que tendrían comezón de oír esto. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 desde el versículo 1. 2 Timoteo 4:1. Dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es lo primero que le dice Pablo. Mira, Dios nos va a juzgar. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. No te vas a escapar. Si mueres, no te vas a escapar. Dios te va a juzgar. Cuando Él se manifieste en su gloria y en su reino, va a venir un juicio. Y te encarezco, te ruego, te insto, te animo. Predica la palabra. No dice, anda, adivínale a la gente qué va a comer mañana, si va a ser feliz, si va a ser... No le dice, asústalos. No, predica la palabra. La primera insistencia. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir, instruye, anima a la gente a tiempo y fuera de tiempo, sea de día, de noche, de tarde, cansado o como te sientas, hazlo. Redarguye. Redarguir quiere decir convence, cambia la mente de la gente. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, no adivinación. Con las enseñanzas de Jesús podrás redarguir, convencer a la gente. Con las enseñanzas de Jesús podrás instar, animar a la gente. Con las enseñanzas de Jesús, predica las enseñanzas de Jesús. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no aguantarán la palabra de Dios, no la tolerarán. Cuando uno empieza a hablar la palabra, esa es la indicación cuando alguien es de Dios. Cuando uno empieza a hablar la palabra a alguien que es de Dios,
le fascina, le encanta la palabra, lo alimenta, la busca, la añora. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y me siguen, ¿verdad? Me conocen por nombre y yo las conozco por nombre, ¿verdad? Cuando alguien no es de Dios, rechaza la palabra de Dios y prefiere palabras humanas, ¿verdad? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se ha cumplido. La verdad y la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Pero por eso Satanás quiere confundir tu mente en cuanto a las Escrituras. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguien no entiende, por incredulidad no acepta, el enemigo viene y toma lo poquito que dejó que llegara y arrebata esa semilla. No hay fruto. No hay vida, ¿verdad? Porque no la entiende en la mente, ¿verdad? ¿Por qué le interesa la mente tanto a Satanás? Porque la mente controla nuestras acciones, nuestras respuestas o nuestras reacciones. Hemos visto que le interesa la mente porque a través de la mente Dios cambia vidas, a través de la mente Dios nos revela su voluntad y su verdad, y también porque a través de la mente Satanás sabe que va eso a controlar nuestras respuestas, nuestras reacciones, la dirección que tomemos. Vamos a ver en Mateo 16:22. Les voy a dar estas tres citas y la pueden leer con calma después. Mateo 16:22, Mateo 19:13 y Lucas 9:49. Mateo 16:22, Mateo 19:13 y Lucas 9:49. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al Señor, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, la muerte de cruz. Entonces, dice, le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Lucas 9:49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. La voluntad de Jesús era salvar al mundo, pero la mente de Pedro se enfocó en las emociones. Que eso no te acontezca, Señor. La voluntad de Jesús era y es bendecir a los niños, pero la mente de los discípulos decían que eran estorbo, que no eran importantes los niños. La voluntad de Jesús es que hagamos discípulos. La mente de Juan decía que solo ellos podían ministrar. Lo que tú creas va a determinar tu reacción. Pedro reaccionó, los discípulos reaccionaron, Juan reaccionó de acuerdo a lo que ellos creían y esa reacción, esa respuesta era contraria a la voluntad de Dios. Lo que creamos va a determinar cómo reaccionemos, nuestras acciones. ¿Por qué le interesa la mente tanto a Satanás? Por último dice, porque la unidad con Dios y con otros creyentes requiere la mente. Para poder estar en unidad con Dios y con nuestros hermanos, se requiere que estemos de acuerdo en nuestra mente. Juan 15:15 dijo Jesús a sus discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Ya las saben. Aquí están. Ya les he enseñado, por eso son mis amigos, porque les he abierto el entendimiento, ¿verdad? Para que puedan servirme, puedan vivir por mí, puedan creer en mí. Primera los Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ven? La unidad con Dios, la unidad con
nuestros hermanos empieza aquí. Si usted piensa mal de un hermano, no va a haber unidad. Si usted está criticando en su mente a un líder, no va a haber sometimiento ni unidad, ¿verdad? Si usted está pensando solo yo soy el mejor espiritual de este lugar, va a causar división con lo que diga, ¿verdad? Entonces, ¿ven por qué Satanás le preocupa la mente? ¿Verdad? Porque Dios usa la mente para cambiarnos, porque Dios da entendimiento en la mente para recibir su verdad y su voluntad, porque Dios usa la mente para hacernos reaccionar de acuerdo a lo que creemos, y porque Dios usa la mente para hacernos estar en comunión con los demás. Terminamos con este versículo que está en Colosenses 1, 9 al 11, una oración de Pablo. ¿Se acuerdan que 40% de sus oraciones intercesoras eran para que Dios trabaje en nuestra mente? Y aquí está una, Colosenses 1, del 9 al 11, dice: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos orando para que tengan conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En otras palabras, amor, para toda paciencia. Ese conocimiento nos va a llevar a actuar en paciencia y en amor para Dios y para nuestro prójimo. Que ese sea el versículo de meditación para esta semana, ¿verdad? Crecer en sabiduría, en inteligencia, entendimiento espiritual, conocimiento de Dios. Amén. Que Dios bendiga y proteja nuestra mente. Amén. Que el Señor los guarde, mis hermanos, que la gracia del Señor, el amor de Cristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Amén.